Mucha gente ha criticado a mi buen amigo Marc Vidal por decir en un vídeo que nos enfrentamos a una situación económica sin precedentes y que la situación va a empeorar significativamente. Le llaman catastrofista, pero lo que es importante es entender de qué está hablando y, lo más importante, cómo prepararse y defenderse. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Muchos ataques ha recibido mi buen amigo Marc Vidal por hacer un vídeo en el que explicaba el desastre económico y el declive económico al que nos enfrentamos. Y se tilda constantemente a los que alertan de catastrofistas, de que no ha pasado nada, de que hay que ver, qué exagerados, etcétera. Y claro, lo que no se da cuenta la gente es del proceso de empobrecimiento lento, ¿no? La gente no entiende que al aumentar masivamente el déficit, la deuda, etcétera, y después acudir al Banco Central para que monetice esas emisiones de deuda y eso que llaman apoyar la economía, etcétera, luego no entiende por qué cada vez le es más difícil comprarse una casa, cada vez le es más difícil llegar a fin de mes, cada vez le es más difícil llevar a cabo sus proyectos. Lo que no se está dando cuenta la gente es de que los que te dicen que no ha pasado nada se han empobrecido y se han empobrecido de manera dramática en un periodo en el que te venden un crecimiento entre comillas robusto. Verás, disfrazar el Producto Interior Bruto es relativamente sencillo. El Producto Interior Bruto no deja de ser el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Tirando masivamente de deuda y aumentando el gasto público, el Producto Interior Bruto se mantiene relativamente estable. Lo que no te dicen es que tirando masivamente de deuda y aumentando el gasto público, lo que está haciendo es empobrecerte a medio y largo plazo. Tú piensas que el gasto público y que esos enormes déficits a ti no te afectan. No, hay que ver estas cosas que dicen Daniel Lacalle y otros, etcétera. A mí me da igual. Bueno, pues no te da igual, no te da igual porque lo que significa es empobrecimiento a futuro. Vamos a hablar de varios factores que te importan y que te importan mucho de cara a tu dinero en el futuro. Lo primero que tenemos que entender es que toda esta cantidad de gigantescos estímulos monetarios lo que han llevado es a que las economías estén en un debilitamiento generalizado. Aquí lo que podéis ver es cómo las exportaciones de China están reflejando la debilidad de la economía global. Y esa economía global en medio de gigantescos estímulos fiscales, gobiernos gastando como nunca, bancos centrales que han inyectado billones y billones y billones de dólares supuestamente para fortalecer la economía. Bien, lo que nos encontramos es con mayor debilidad y además mayor debilidad en los sectores que son, digamos, de mayor valor añadido. En este gráfico que podéis ver de JP Morgan, lo que se muestra es cómo los indicadores de recesión son cada vez más evidentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no aparece, entre comillas, la recesión porque si disfrazas el Producto Interior Bruto con un enorme aumento del gasto público y de la deuda, como es el caso de Estados Unidos o de España, etcétera, y el empleo con un aumento muy importante del empleo público pagado con deuda, pues resulta que aparece como que no hay recesión, mientras lo que entras es en lo que se llama, y lo que yo llamo con mucha frecuencia, recesión del sector privado. Ya los indicadores de recesión son elevados, pero es que, ojo, es que llevamos bastante tiempo con un empeoramiento generalizado en este gráfico cortesía de lo que es de JP Morgan, perdonad. Claro, hay una serie de formas de protegerte. La primera es ante la evidencia de que todo ese gasto público, toda esa deuda, todo ese déficit se va a monetizar, pues aquí en este gráfico cortesía de Bloomberg podéis ver lo que ha sido el Bitcoin en todo ese periodo. Fijaos la subida del precio de Bitcoin, pero lo que no se puede negar nunca con las criptomonedas es la volatilidad. Son extremadamente correlacionadas
con los activos de riesgo. Por lo tanto, no te protegen en periodos de corrección. En periodos de corrección generan también importantes niveles de volatilidad que el inversor debe tener en cuenta. Pero es importante porque te permite protegerte de lo que es la destrucción monetaria. Hablamos muchas veces aquí en mi canal del índice de miseria. Aquí lo podéis ver cómo nos empeora la situación en el índice de miseria, inflación más desempleo, caso de España, con una economía que te dicen que va como un cohete, mucho peor que la media de la Unión Europea, mucho peor que la media de la eurozona y mucho peor que Italia, Grecia o Portugal, ¿no? Entonces, esto es parte de ese proceso de ir empobreciéndote sin que tú te des cuenta y a la vez diciéndote que todo va bien. Y de ahí se genera el descontento que se percibe en Europa. Otro factor relevante es el de una tasa de paro que parece relativamente positiva y sin embargo, pues lo que hace es generar mayor nivel de descontento. Aquí veis en el caso de Estados Unidos cómo la tasa de paro, pues efectivamente es baja comparado con España, pero claro, es que la tasa de paro de Estados Unidos está a máximos de 3 años con un gobierno que dice que está invirtiendo en las familias, en las empresas, etcétera, etcétera. 2 billones de dólares, trillones norteamericanos de déficit. Esto es lo que está mostrando la evidencia de lo que se llama el índice de saturación de las políticas públicas. Cuando los gobiernos pasan de apoyar a la economía junto con el sector privado, que es el que crea riqueza y el que crea productividad, y se convierte simplemente en un disfraz del Producto Interior Bruto que lo que hace es llevar a la economía al estancamiento. El déficit público no deja de ser una enorme transferencia de riqueza del sector productivo hacia los gobiernos. Y los gobiernos no crean riqueza, la consumen. Aquí podéis ver cómo ha ido empeorando el empleo privado en Estados Unidos. Claro, los datos comparados con España son muy buenos, pero no podemos negar que el empeoramiento, como podéis ver, ha sido brutal. Fijaos, se revisa a la baja. Se esperaba 145.000 puestos de trabajo creados, se crean 99.000. ¿Qué significa todo esto? Significa que ese proceso de empobrecimiento lento es como el de los cangrejos que se van cociendo lentamente en el agua. No piensan, obviamente, nadie que esa es una forma en la que se va a crecer más. No, el crecimiento, de hecho, se está demostrando ser mucho peor. Fijaos lo que es el índice de servicios y el índice manufacturero en una economía como es la estadounidense, repito, que por lo menos crece algo, porque vamos, si lo comparamos con la eurozona, que es un desastre, ya no os quiero comentar. Es un empeoramiento generalizado en un periodo de enorme aumento del gasto público y de la deuda. Esto es tanto el sector servicios como el sector manufacturero. Y, claro, lo que nos muestra todo esto es que los gobiernos, ante la evidencia de que han acumulado unos compromisos de pago que no pueden llevar a cabo, saben perfectamente que todos esos enormes niveles de compromisos de pasivos en gasto social, en pensiones, etcétera, etcétera, no lo van a poder pagar sin destruir el poder adquisitivo de la moneda, es decir, sin imprimir mucho más dinero del que demanda la economía real. Y claro que te van a pagar, pero te van a pagar en una moneda cada vez menos valiosa. Por eso, para prepararse y para estar orientado a la realidad de la destrucción monetaria que viene, que es mucho mayor que la que hemos vivido en los últimos años, es importante tener oro. Aquí veis cómo el oro lo ha hecho muy bien con respecto a los índices bursátiles y cómo los índices bursátiles de Estados Unidos lo hacen mucho mejor que los índices globales y que el índice europeo. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque las monedas empeoran en relativo con respecto al dólar, pero eso no significa que el dólar no pierda poder adquisitivo. Y la mejor manera de darte ese colchón
que te protege contra la inflación es tener oro, es tener criptomonedas si eres consciente de su enorme volatilidad y sabes invertir con esa volatilidad en mente. Y, por supuesto, acciones de Estados Unidos, que lo que te está mostrando es que el nivel de recuperación del riesgo monetario es mucho mayor en las empresas estadounidenses y que en los periodos de corrección no te protegen las empresas europeas ni las empresas, digamos, de mercados emergentes. Esa es una manera de protegerte contra el exceso de inflación absolutamente brutal al que nos enfrentamos. Y claro, un gobierno como el de Estados Unidos, que ya gasta 3.000 millones de dólares al día en intereses de la deuda, según este dato de Haber Analytics y Apollo, lo que te está diciendo literalmente es que te están prometiendo mayor gasto, mayores subvenciones, mayores ayudas, etcétera, etcétera, con la nada, que te lo van a pagar en una moneda que se va a ir depreciando más lentamente o más rápidamente, pero inexorablemente. Lo que tienes que entender es que ahora, cuando te anuncian, aquí veis, según Bloomberg, las bajadas de tipos esperan en la economía, las bajadas de tipos no son un apoyo a la economía, son un apoyo para que los gobiernos se endeuden muchísimo más. ¿Por qué? Porque los primeros beneficiarios de esta creación masiva de dinero son los gobiernos. Lo que está ocurriendo, en realidad, es lo siguiente. Estás viviendo, sin darte cuenta, una expropiación lenta, un poco más rápida cuando la inflación es más alta, un poco más lenta cuando la inflación es un poco más lenta, de la riqueza del que crea el sector privado y la riqueza que generan las familias y las empresas para ser absorbida por unos gobiernos que aumentan de manera desproporcionada sus compromisos de pago en una moneda que después te van a pagar cada vez con un valor menor. Mucha gente dice que imprimir dinero no crea inflación. Bueno, claro que crea inflación. Primero porque la inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Y segundo porque la realidad es que incluso en el periodo en el que te decían que no había inflación, tenías una inflación anual que cada año te iba restando de tu riqueza. Por eso es tan importante invertir y por eso es tan importante prepararte para lo que va a ser la mayor destrucción monetaria jamás vista. Muchos de vosotros pensáis que vamos a tener una crisis brutal como la del 2008 o como la de 2001 y que todo va a saltar por los aires, etc. No ocurre así. Cuando lo que tienes es una burbuja gigantesca de gasto público y de deuda pública, como se pinchan esas burbujas es con el estancamiento. Y a eso es en lo que estamos. La economía norteamericana está en una recesión del sector privado, la economía de la eurozona está en una recesión clarísima del sector privado y la economía española que te dicen que crece como un cohete, lo que crece como un cohete es el gasto público porque la inversión, el gasto de las familias están completamente sin cambios entre el 2019 y el 2023 según lo que es la contabilidad nacional. Es decir, ha caído la inversión y ha caído el consumo de las familias en lo que es un periodo que te dicen que creces como un cohete. Lo que ha aumentado masivamente es el gasto público. El consumo de las familias está más o menos plano, pero me da exactamente igual porque mucho viene de un aumento también de deuda. Y la deuda pública siempre se paga con más inflación, con más paro, con menos salarios reales o con menor crecimiento. Es decir, lo que están haciendo los gobiernos no es regalarte beneficios ni mucho menos derechos. Lo que está haciendo el gobierno es decirte que te va a dar unos derechos que se van a pagar con una moneda que va a estar constantemente depreciada. Por eso el truco de las pensiones. Te dicen, no te preocupes, tú paga impuestos todos los meses que te darán una pensión en el futuro. No te dicen ni en qué moneda, para empezar, ni tampoco te dicen con qué valor de esa moneda. No es ninguna sorpresa. Por lo tanto, que la gente no entienda por qué se hace más pobre y a la vez
le digan que todo va muy bien. Y lo más curioso es que se le venda que la solución a todo esto es unos estados que consuman todavía mayor cantidad de moneda y te pasen los desequilibrios vía inflación o vía impuestos. Porque al final es lo mismo, la inflación es un impuesto escondido. Por lo tanto, no es que Mark haya sido catastrofista, es que está siendo realista. Y que como te tienes que preparar es sabiendo que el gobierno no te va a dar nada por adelantado, ni mucho menos te va a dar más de lo que tú aportas. Te va a dar siempre menos y además consumido en una moneda cada vez con menor poder adquisitivo. Ser consciente de esto es absolutamente clave, porque te exige entender que tienes que invertir, que tienes que buscar la forma de reducir el impacto de la inflación y que cuando viene una corrección de mercado, las oportunidades se generan precisamente para invertir y buscar oportunidades que lo que te permitan es ver lo que está ocurriendo a largo plazo. Cuando ves la bolsa que a largo plazo sube de manera prácticamente exponencial en Estados Unidos, en realidad lo que te está reflejando es eso, es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Y lo que viene es mucho más, porque ahora el arco parlamentario de la inmensa mayoría de los países desarrollados está compuesto de partidos que no tienen el más mínimo interés en cuadrar las cuentas, sino en prometerte cosas que nunca van a cumplir y que cuando te las paguen te las van a pagar en una moneda cada vez más depreciada. Por lo tanto, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Y si te crees de verdad que Mark es catastrofista o que yo soy catastrofista, etcétera, y que los gobiernos de verdad te van a dar eso que te están diciendo que te van a dar de derechos sociales, de justicia social, etcétera, pregúntate una cosa. Si esos gobiernos de verdad están convencidos de que te van a hacer más rico, que te van a hacer más próspero, que te van a dar mayor beneficio, que te van a dar mayor calidad de vida y mayor calidad de capacidad de llegar a fin de mes, es decir, te van a fortalecer la clase media, ¿por qué te crees que tienen interés a la vez en silenciarte? ¿Por qué te crees que tienen interés a la vez en cercenar la libertad de expresión? ¿Por qué te crees que tienen interés a la vez en ponerle barreras a que te informes independientemente? Por lo que quieren es controlar la propaganda, decirte que no podías estar mejor y que es gracias a ellos, y cuando tú mires a tu cuenta y veas que eres más pobre, no lo entiendas. Y por supuesto, echarle la culpa a los supermercados, a las empresas, a la OPEP, a la guerra de Ucrania, etc. La realidad, los supuestos derechos son infinitos. Los recursos son finitos. Cuando el gobierno se presenta en medio para darte derechos aparentemente infinitos con recursos finitos, lo único que va a hacer para cuadrar esa cuenta es dártelo en una moneda cada vez con menor valor. Eso es a lo que te tienes que preparar, que no te engañen.